Tras la muerte de sus padres, le dieron a su hermana adoptiva la mansión en ruinas. Lo que Elaine encontró dentro lo cambió todo. Cuando se leyó el testamento, William y Charlotte se repartieron la fortuna, dejando a Elaine solo con una propiedad en ruinas que no habían visitado en años. Las risas en el despacho del abogado aún resonaban en su cabeza mientras se marchaba con las llaves oxidadas. Pero tras las paredes podridas y los pasillos polvorientos, Elaine descubrió algo que nadie en la familia sabía que existía, algo que valía más que todo lo que sus hermanos se habían llevado. Años después, cuando su riqueza se desvaneció y la desesperación los llevó a su mansión restaurada, el equilibrio de poder cambió para siempre, y Elaine tenía en sus manos las condiciones de su supervivencia. Antes de continuar, si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, nos encantaría que te suscribieras. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a traerte historias aún más impactantes. Síguenos hasta el final, y si esta historia te conmueve, deja tu opinión en los comentarios y compártela con un amigo. Ahora, comencemos. El aire dentro de Whitmore and Langston Lab se sentía más frío que el viento de febrero afuera, ese tipo de frío que te calaba los huesos, no por la temperatura, sino por la forma en que la gente te miraba. Elaine Monroe estaba sentada en una silla de cuero de respaldo alto al otro extremo de la mesa de caoba pulida. No se recostó. No cruzó las piernas. Su mano permaneció cuidadosamente doblada en su regazo, como si todavía fuera esa niña tranquila a la que le habían dicho que se quedara quieta y pareciera agradecida. Frente a ella, William y Charlotte, sus hermanos adoptivos, hablaban en voz baja. No sobre sus padres. No sobre el dolor. Sobre acciones. Sobre qué obras de arte del ático de Nueva York lucirían mejor en sus propios apartamentos. Sus tonos eran agudos, ensayados, ya dividiendo la vida que sus padres habían dejado atrás. Había algunas otras personas en la habitación. Amigos de la familia. Una tía. El antiguo asesor financiero de la familia. Se sentaban en los bordes, susurrando de vez en cuando, «Está aquí por la parte de la caridad». Una voz murmuró, lo suficientemente fuerte como para flotar por la habitación. Siempre era la forastera. Otra respondió. Elaine mantuvo la mirada fija en la mesa, respirando lentamente. Si levantaba la vista ahora, verían el dolor. Y había aprendido hacía mucho tiempo que en esta familia, mostrar dolor era ceder poder. El abogado se aclaró la garganta. El crujido de papeles. Según los deseos de los difuntos señor y señora Monroe, su voz era plana, profesional, desprovista de cualquier calidez. William se quedó con el ático en Manhattan. Charlotte, el viñedo en el Valle de Napa. Los activos líquidos restantes, efectivo, bonos, acciones, divididos a partes iguales entre los dos. Y luego la pausa. El tipo de pausa que hizo que todas las miradas en la sala se dirigieran hacia Elaine. A Elaine Monroe, la finca familiar en Vermont. La finca. Esa era una palabra generosa. Elaine conocía el lugar. Una mansión extensa que sus padres habían abandonado años atrás cuando el mantenimiento se volvió más caro que su encanto. Un techo hundido por años de abandono. Ventanas destrozadas por las tormentas. Jardines devorados por la maleza. La última vez que la había visto, las grandes puertas dobles estaban selladas con cadenas oxidadas. Los labios de William se curvaron en una sonrisa burlona. Supongo que no te quedarás sin hogar. Dijo en voz baja, lo suficientemente alto como para que una risa silenciosa recorriera la habitación. Charlotte no se molestó en ocultar su diversión. Tal vez podrías abrirla como una casa embrujada. Ya sabes, hacerla útil. Algunos transeúntes intercambiaron miradas cómplices. Una mujer cerca del fondo murmuró, «Solo le están dando algo para mantenerla ocupada». Otra respondió, «Mejor que nada, supongo». Elaine permaneció completamente quieta, dejando que el dolor la recorriera. Sin anclarlo en su pecho. Simplemente extendió la mano cuando el abogado deslizó las viejas llaves de hierro hacia ella. Frías. Pesadas.
El tipo de llaves que pertenecían a un lugar que no se había abierto en años. Sin palabras. Sin gracias. Las metió en su bolso y se levantó. Mientras caminaba hacia la puerta, el murmullo a sus espaldas volvió a crecer. Nadie la llamó. Afuera, el aire invernal le hería las mejillas. La ciudad bullía como si nada hubiera pasado. Se ajustó el abrigo y se dirigió a la estación de tren. No regresó al apartamento que alquilaba en Queens. Compró un billete de ida hacia el norte, pasando por las ciudades, por los suburbios, por los lugares donde el apellido Monroe aún significaba algo. Para cuando el tren aminoró la marcha al entrar en la pequeña estación de Vermont, había empezado a nevar. No de esa bonita que revolotea, sino de la húmeda. De esa nieve espesa que empapa los guantes y vuelve peligrosas las carreteras. Una camioneta oxidada que había alquilado estaba parada afuera, con el conductor apoyado en el capó, observándola con la educada curiosidad que los pueblos pequeños ofrecen a los desconocidos. El camino hasta la finca fue largo y sinuoso, los árboles se cerraban más a medida que avanzaban. El camino se convirtió en grava, luego en tierra, y entonces, justo cuando el cielo oscurecía hasta la tarde, apareció la mansión. Se alzaba imponente al final del camino de entrada, cubierto de maleza. Su fachada, antes blanca, estaba veteada de negro por años de tormentas. Las altas ventanas delanteras no eran más que agujeros enormes. Algunas tapiadas, otras abiertas al frío. Los jardines, antaño desprovistos de la matriarca Monroe, eran una maraña de ramas espinosas y hojas muertas. El conductor silbó bajo. Hacía tiempo que nadie se preocupaba por este lugar. Elaine no respondió. Simplemente salió al frío, con las botas crujiendo sobre el hielo y la grava, y se quedó allí un buen rato. En el silencio, casi podía oír las voces de sus hermanos, que seguían riendo. Se ajustó la bufanda, subió los escalones de piedra agrietada e introdujo la llave en la cerradura. Giró con un crujido. Las puertas principales se abrieron lentamente hacia adentro, centímetro a centímetro, como pulmones que hubieran olvidado respirar. El polvo flotaba en la entrada, un océano que se movía lentamente bajo un rayo de tenue luz invernal. Elaine no entró del todo al principio. Se quedó en el umbral, con los dedos aferrados a la llave como un talismán, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. El vestíbulo había sido antaño majestuoso. 2 escaleras de caracol, una lámpara de araña del tamaño de un coche pequeño. Pero el tiempo lo había roído todo. La lámpara colgaba de una sola cadena, con los cristales cubiertos de mugre. Una corriente de aire se filtraba por las tablas, deslizándose alrededor de sus tobillos como un gato se enrosca entre las piernas. En algún lugar más profundo, una persiana golpeó. Golpe, golpe, paciente y repetitivo. Dio un paso, luego otro. Sus botas susurraron sobre la arenilla. Con cada movimiento, pequeños remolinos de polvo se levantaban y se posaban, silenciosos como la respiración contenida. Deslizó la palma por la barandilla, pegajosa, astillada, luego se secó la mano en el abrigo con una sonrisa sombría. Bienvenida a casa, ¿eh? Hizo un lento recorrido por la planta baja. El comedor era una catedral de telarañas. El cristal del invernadero se había derrumbado hacía mucho tiempo. Las enredaderas habían entrado y luego muerto, dejando un encaje de tallos marrones. En la cocina, una olla aún reposaba sobre una estufa fría. La grasa fosilizada reflejaba la luz como ámbar. Entreabrió una ventana, tosió, y luego entreabrió 2 más. El aire fresco entró a regañadientes. Eligió una pequeña habitación detrás de la cocina como base, 4 paredes, una ventana que casi cerraba. Enrolló un colchón delgado, sacudió una manta y dejó su bolso en el suelo como una bandera. El calefactor que encendió cobró vida con un crujido, desprendiendo un tenue halo de calor que perdió la batalla con la habitación. Pero de todos modos acercó las manos, girándolas hacia un lado tostado, luego hacia atrás. Pequeños rituales,
pequeñas victorias. El trabajo llegó a pasos agigantados. Primero una escoba, un cubo, una lámpara plegable que sujetó al marco de una puerta y ajustó hasta que el haz de luz atravesó la oscuridad. Barrió hasta que le dolieron los hombros, luego barrió un poco más. Sus movimientos se volvieron firmes como un metrónomo. Empujar, recoger, levantar, vaciar. Cuando el cubo se llenó, lo llevó a los escalones traseros, con los hombros erguidos contra el viento, y vertió la sopa gris en la tierra helada. Se elevó vapor y cintas perezosas. Lo vio desvanecerse como un pensamiento. Decidió no pensar. 2 días después, fue a la ferretería del pueblo. Sonó la campana de la puerta, un sonido alegre que no encajaba con la pausa en las conversaciones. Era sutil, no cruel. Curiosidad con suéter. Escogió lonas, respirador, guantes, una palanca, una linterna frontal. Recorrió los pasillos con la economía relajada de quien cuenta dinero mentalmente. En la caja, el empleado levantó la vista, luego la bajó y volvió a levantarla. ¿Eres la del viejo Monroe? Sí, dijo con calma. El techo es malo. Pasó los artículos por el escáner. El sótano se inunda con el deshielo. Solo lo digo. Te lo agradezco. Apiló los suministros con manos limpias. También llevaré una aspiradora de líquidos. Junto a la sección de pintura. 2 mujeres compararon muestras y susurraron. ¿Se queda sola allí? Parece que sí. Ese lugar devora a la gente. En la acera, un par de adolescentes con chaquetas acolchadas pasaban arrastrando los pies. Oye, esa es la chica de la ciudad. Una dijo, no en voz baja. ¿Para qué molestarse en arreglar un museo embrujado? La otra respondió, más suave, casi compasiva. Todavía algo valiente. Elaine siguió caminando. Sin calor en su pecho. Solo un zumbido constante y práctico. Haz esto, luego aquello, luego descansa. De vuelta en la mansión. Abordó la biblioteca. Incluso arruinada. Tenía regalos. Estantes del suelo al techo. Una escalera rodante congelada a mitad de la subida. Los lomos de cuero crujieron como nudillos viejos. Abrió las altas ventanas abatibles 1 centímetro y dejó que el frío mordiera la habitación limpia. Olor a papel. Barniz. Un leve fantasma de humo de pipa que debió filtrarse en la madera y se negó a irse. Clasificó en silencio. Conservar. Donar. Basura. La pila de conservación creció más lenta, selectiva como un latido. Cuando levantó tomos más pesados, su respiración se volvió áspera, empañando el haz de su linterna frontal. Cambió de mano, flexionó los dedos, giró las muñecas. Micromovimientos, pequeños reinicios. El arte de quedarse con las cosas difíciles. Las tardes eran para reparaciones que no requerían escaleras. Raspó un cristal en la pequeña habitación hasta que los rizos cayeron como nieve. Parchó agujeros con compuesto. Lijó. Luego pasó la palma por la pared y asintió. No contenta. Solo alineó. La cena fue sencilla. Sopa calentada en una estufa de campamento. Pan y manzana. Comió sentada en una caja. Lenta y presente. Escuchando el sonido de la casa. Sus viejos ruidos de animales. Golpe. Asentamiento. Suspiro. A la tercera mañana, llegó el fontanero, sus botas golpeando a un ritmo constante por el pasillo. Inspeccionó el sótano con la expresión de un hombre que mira un crucigrama difícil. Estas tuberías, murmuró arrodillado, son una lección de historia. Habló de negocios. Ella escuchó, pidió listas de piezas, fechas, costos. Cuando se fue, ella se quedó sola en lo alto de las escaleras del sótano, mirando hacia la oscuridad. El frío subió desde abajo como un pensamiento. Exhaló profundamente, luego se dio la vuelta. Hoy no. A mitad de semana, un frente de viento helado pasó. La mansión crujió y se tensó, quejándose en voz baja. Se envolvió la bufanda y se dirigió al pasillo de arriba, comprobando si había goteras,
colocando toallas bajo los alféizares sospechosos, nombrando las habitaciones autorizadas para reclamarlas. Dormitorio este, suite de esquina, cuarto de niños con el borde azul descolorido. Los nombres organizaban la escala de la tarea. Los nombres la hacían suya. Regresó a la biblioteca al final de la tarde. Es ahora, cuando la luz se adelgaza y los bordes se suavizan. Tiró de la escalera rodante, las ruedas girando, y subió al tercer estante. Sus dedos enguantados eligieron un grueso. Atlas. Se resistió, luego cedió con un suspiro de papel. Detrás de él, el tablero parecía ligeramente descentrado. No torcido, movido, como si la madera se hubiera separado de la pared por el ancho de una uña. Frunció el ceño, se puso el atlas en el muslo y golpeó el panel, nudillo contra la madera. Una vez. 2 veces. El sonido no fue el golpe sordo que esperaba. Tenía un núcleo débil y hueco, como golpear un tambor cuya piel había sido estirada demasiado. Se inclinó más cerca. La veta en el borde no coincidía con las tablas adyacentes. Una costura, delgada como un cabello, corría verticalmente. No una revelación, no una prisa. Solo una suave inclinación en su atención. Bajó, despacio, rodillas cuidadosas en cada peldaño. En el suelo, colocó el atlas con la pila de la torre, luego se agachó junto a las ruedas de la escalera y la hizo rodar al ras del estante para anclar su alcance. Se quitó un guante, presionó las yemas de los dedos contra la costura y la siguió desde la altura de la cintura hasta el hombro. La temperatura registrada en su piel cambia como una lengua siente un diente astillado. Aquí, más cálido. Allí, fresco. Extendió los dedos y empujó suavemente. Nada. Probó el borde inferior. Pulgar en el zócalo. Nada. Probó la esquina superior derecha. Una cuidadosa presión hacia adentro. Un susurro de movimiento. Tan leve que lo sintió más que lo vio. Se detuvo, la mano quieta. Examinó la madera circundante por un rato. Para una captura. Una clavija. Un hábito. Las casas antiguas te enseñan a escuchar en más de una dirección. A través de los oídos. A través de la piel. A través de la paciencia. Se puso de pie, encogió los hombros y respiró hondo. Ahora no, pensó. No tenía hambre. No tenía cansancio. No tenía prisa. Marcó la costura con un punto de lápiz, luego retrocedió para barrer otra hora, optando por dejar que la pregunta respirara. Al anochecer, volvió a nevar, suave y seca esta vez, de esas que silbaban contra las mosquiteras. Dejó sus herramientas en una línea ordenada sobre la linterna de un guante de toalla, un pequeño destornillador plano que podría usar como sonda. Apagó la linterna de la pinza. La biblioteca se oscureció, las estanterías se convirtieron en siluetas apiladas con panés oscuros. Recorrió el perímetro una vez más despacio. En el rincón más alejado, una corriente de aire se deslizó desde detrás de una estantería como un secreto. Mantuvo la mano allí, con la palma abierta. Sintió una tenue corriente de aire más frío rozar su piel. Su boca se curvó, casi una sonrisa. De acuerdo. A la mañana siguiente volvió a la ferretería por un detector de vigas y una herramienta de palanca adecuada. Sonó la campana. El mismo empleado. La misma pausa. «Estás haciendo un proyecto de esto», dijo, guardando las herramientas en una bolsa. Poco a poco. Se metió un rebuzno perdido detrás de la oreja. El gesto pequeño y preciso. ¿Qué posibilidades hay de que las paredes escondan sorpresas? Se encogió de hombros. Amable pero evasivo. Los lugares antiguos guardan historias. A veces guardan ardillas. Afuera. Las mujeres de ayer habían vuelto. Café humeante. Chismes flotando en el aire blanco como el aliento. Parece cansada. Uno dijo, parece concentrada. El otro respondió, como si las dos no fueran contradicciones. De vuelta en la mansión. Comió de pie. Un sándwich rápido y un puñado de almendras.
Luego dibujó un pequeño boceto de la estantería en un bloc de notas. Medidas. Ubicación de la costura. Notas sobre el sonido. No estaba persiguiendo la adrenalina. Estaba construyendo un mapa. Colocó el detector de vigas contra el panel. El dispositivo zumbaba suavemente. La luz saltaba en un patrón que no se comportaba como los demás. Lo deslizó horizontalmente. Verticalmente. Luego en diagonal. Inclinando la cabeza como lo haces cuando una pista que conoces suena medio paso diferente. Anotó las lecturas extrañas. Luego deslizó el flatead en el hueco más pequeño de la base. Y aplicó una presión suave. Solo la suficiente para probar la flexión. Se detuvo. Retrocedió. Hoy no. Se dijo a sí misma de nuevo. Pero las palabras se sentían diferentes ahora. No evasión, sino sincronización. Volvió a colocar el atlas en la estantería. Movió una fila de novelas para distribuir el peso y sintió que la estantería aceptaba la carga con un pequeño y satisfecho asentamiento. La tarde la encontró afuera, jadeando mientras subía los escalones. El cielo se aclaró a un negro azulado duro, estrellas lo suficientemente nítidas como para cortarse un dedo. Se apoyó en la barandilla, miró los jardines e imaginó líneas, senderos que limpiaría, macizos que replantaría, luces que colocaría a lo largo del camino. Nada de fantasía. Un plan que se extendió durante meses, como un lienzo sobre un marco. Desde el camino, se oían voces tenues, dos caminantes, el tintineo del collar de un perro. Lugares que despertaban. Uno dijo, ya era hora. El otro respondió, cogiendo a alguien testarudo. Elaine se apartó de la barandilla, encogió los hombros y volvió a entrar, cerrando la puerta con una firmeza que sonaba a promesa. Dentro, la casa exhaló. Puso el despertador para temprano. Mañana sería día de biblioteca. No para una gran revelación. No, para un trabajo minucioso, manos firmes y el silencioso descubrimiento de lo que el bosque estaba dispuesto a decir cuando se le preguntaba de la manera correcta. La mañana siguiente amaneció en capas de niebla plateada, de esas que difuminan la línea entre el cielo y la tierra. Elaine se despertó antes de que sonara la alarma, de esos despertares que no se sobresaltan. Es constante, como si el día la hubiera estado esperando. Se vistió con sus capas más abrigadas, se puso guantes sin dedos para sentir las texturas sin congelarse, y fue directa a la biblioteca. El aire allí tenía una ligera frescura, resultado de días de ventanas agrietadas y barrido constante. Colocó la lámpara en un ángulo bajo para que las sombras revelaran más que la luz, y luego acercó la escalera rodante a la costura que había marcado con el lápiz. Sus herramientas estaban alineadas sobre una lona, cada una al alcance de la mano. Empezó con la herramienta de cabeza plana, deslizándola en el hueco de la base. Suavemente, como probar los dientes de una llave en una cerradura desconocida. Un susurro de fibras de madera cedió. Movió la herramienta más arriba, presionando donde el detector de vigas había insinuado un espacio vacío. Esta vez, el panel se movió con un suave suspiro. Apenas una pulgada, pero suficiente. Hizo una pausa. Inhaló. Exhaló. Sin prisa. No fue un tirón repentino. Presionó la palma de la mano contra el panel y lo deslizó hacia un lado. Se movió como algo que no se había tocado en décadas, terco pero flexible, hasta que el borde reveló oscuridad. Un espacio hueco se extendía detrás de la pared, lo suficientemente alto como para que ella entrara. El olor la golpeó primero, no a podredumbre, sino a un aroma seco y metálico, como a monedas guardadas demasiado tiempo en un cajón. Encendió su linterna frontal y se agachó dentro. Sus botas rozaron la piedra, lisa y fría. El estrecho pasillo terminaba en una puerta de acero, del tipo con cerradura de combinación de dial que pertenecía a un antiguo banco. El pomo estaba deslustrado pero intacto, su peso tiró de su mano hacia abajo cuando lo tocó. La soltó. El frío del metal permaneció en sus dedos. Elaine no tenía el código, pero tuvo paciencia.
Tomó fotos de la cerradura, las bisagras, las líneas de soldadura. Luego llamó a un cerrajero, no del tipo que encuentras en una guía telefónica, sino del tipo que contesta con un «¿Quién te dio mi número?». Llegó a la tarde siguiente en una furgoneta abollada, con las herramientas escondidas bajo una manta. No hizo preguntas, solo estudió la bóveda con la apreciación de un artesano. «Esto», dijo, «es más viejo que nosotros dos juntos». Tardó 4 horas, con descansos para calentarse las manos y tomar café en silencio. Elaine se sentó con las piernas cruzadas cerca de la puerta de la biblioteca, observando el polvo que se arremolinaba en el haz de luz de su lámpara, escuchando los débiles clics y los ocasionales murmullos de aprobación del cerrajero. Cuando los últimos pestillos se encajaron en su lugar, no hubo un movimiento dramático, ningún ruido metálico resonante, solo un crujido bajo cuando la pesada puerta se abrió lentamente. Salió un aire frío, seguido de un ligero olor a papel viejo y algo más afilado, quizá pulido, o el fantasma del cedro. Dentro, estantes metálicos cubrían las paredes, cada uno lleno de figuras envueltas en lona o selladas con papel encerado. Cogió el fajo más cercano, lo desenvolvió y encontró gruesos fajos de billetes, los billetes crujientes a pesar de su antigüedad. Otro estante contenía lingotes de oro, con fechas de finales de los 70 grabadas, cada uno tan pesado que le hacía doler la muñeca al levantarlo. Bonos desnudos yacían en hileras ordenadas, con caras impresas que declaraban valores que le nublaban la vista. Una caja de madera en la esquina contenía gemas sin tallar, cuyos colores brillaban bajo la luz de la lámpara. Rubí, zafiro, esmeralda, cada una fría y sólida contra su piel. Trabajaba en silencio, sin pensar en totales ni titulares. No era un momento de suerte, era un cambio de gravedad. A cada paso que daba, esa bóveda se sentía más pesada, más deliberada. No era la misma mujer que había estado en el despacho de aquel abogado semanas atrás, con las llaves en la mano mientras sus hermanos reían. Lo inventarió todo durante los siguientes días. Cada noche, cerraba una bóveda y escondía la llave en un lugar que solo ella conocía. Leía en silencio en su escritorio improvisado, haciendo números, investigando inversiones, aprendiendo a mover riqueza sin llamar la atención. Cuando las reparaciones de la mansión se aceleraron, los chismes pueblerinos cambiaron. En la ferretería, el dependiente levantó una ceja ante sus pedidos al por mayor. Dijo, va a lo grande, le dijo a otro cliente. No pierde el tiempo, eso seguro, respondió el hombre. Para el verano, los andamios cubrían la fachada de la mansión. La pintura fresca borraba décadas de intemperie, y los jardines volvían a respirar. Hileras de flores recuperadas a la luz del sol, senderos de grava rastrillados en líneas limpias. Los trabajadores iban y venían, hablando de ella en voz baja. Una jefa tranquila, pero que paga a tiempo. Sabe lo que quiere, sin escatimar en gastos. Dentro, la biblioteca se convirtió en una joya, restaurada al profundo resplandor ámbar de su época dorada. La bóveda permaneció oculta tras la estantería, con la puerta cerrada, su contenido intacto, salvo lo que necesitaba para financiar la siguiente etapa. No vendió la propiedad. No huyó a la ciudad con su ganancia inesperada. Se quedó, ladrillo a ladrillo, hasta que la mansión quedó como antes, alta, elegante e imposible de ignorar al final del largo camino. Fue entonces cuando llamaron sus hermanos. El primer mensaje fue de Charlotte, con voz fina y urgente. Elaine, tenemos que hablar. Es importante. El segundo, de William, menos educado. Llámame. Es serio. Aún no lo sabían, pero la mujer a la que llamaban no era la que habían despedido. Ahora tenía la llave, tanto de la bóveda como de la mesa en la que una vez se negaron a dejarla sentarse. La primera vez que los volvió a ver, no fue en una gran reunión planeada. Fue una fría tarde de noviembre. De esas en las que el cielo no puede decidir si quiere llover o nevar. Elaine acababa de salir de su estudio cuando oyó el crujido de neumáticos en el camino de grava.
El tipo de aproximación lenta que no era la de una furgoneta de reparto. Se acercó a la ventana delantera, apartando la pesada cortina lo justo para ver un sedán negro aparcado bajo los robles desnudos. William salió primero, con su abrigo, una vez entallado, colgando suelto. Charlotte la siguió, vestida de beige apagado, el tipo de atuendo que intentaba parecer elegante pero no podía ocultar el deshilachado de los puños. Se quedaron allí un momento, como si la propia casa los pusiera nerviosos. Cuando Elaine abrió la puerta, el viento se coló por la rendija, trayendo el leve olor a hojas mojadas. Elaine. La voz de Charlotte era más suave de lo que recordaba. No débil, solo desgastada. ¿Podemos entrar? Se hizo a un lado sin decir palabra. Los hermanos observaron el vestíbulo, sus ojos recorriendo los relucientes suelos de madera, las barandillas pulidas, la lámpara de araña restaurada a su peso resplandeciente. Esta no era la ruina que le habían entregado. Se sentaron a la mesa del comedor. Roble pulido a espejo. Manos juntas con fuerza. Sin bromas. Sin sonrisas burlonas. William. William se aclaró la garganta. Las cosas no han ido bien. El viñedo se ha ido. El ático se ha vendido. Tenemos deudas. De verdad. Añadió Charlotte. No sabíamos a dónde más ir. Sus ojos se posaron en los de Elaine y luego volvieron a sus manos. Desde la cocina. El leve zumbido de la tetera llenó el silencio. Elaine sirvió té en 3 tazas, deslizando la suya por la mesa antes de sentarse. No se apresuró a llenar el espacio de consuelo. Deja que el silencio actúe. Deja que sientan lo que es esperar. Finalmente, habló con tono tranquilo. Cuando me diste esta casa, pensaste que no valía nada. Ninguno de los dos levantó la vista. La convertí en algo más de lo que podrías imaginar. Y lo hice sin quitarles nada a ninguno de los dos. Lo dejó reposar. El peso de la verdad la presionaba. Ahora estás aquí porque me necesitas. La voz de Charlotte se quebró. Solo un poco. Haremos lo que sea necesario. Elaine dio un sorbo a su té, observándolos por encima del borde de la taza. Lo harás. Pagarás cada centavo. Trabajarás. No solo para mí, sino para algo que importa. La base que construí en nombre de nuestros padres se está expandiendo. Ayudarás a dirigirla. Y responderás ante mí. William se erizó levemente. El viejo orgullo se crispó. Pero no habló. No es un castigo. Elaine continuó. Es perspectiva. La misma que tuve que ganarme cuando me dejaste sin nada. Desde la esquina de la habitación. La luz invernal cambió, dibujando largas sombras sobre la mesa. Charlotte asintió primero. Lenta y deliberada. William lo siguió. Sus hombros se hundieron como si sentara una carga que había llevado demasiado tiempo. Cuando se fueron, el motor del sedán se apagó en el camino. Elaine estaba de pie en la puerta de la biblioteca. Su mirada recorrió los estantes. La bóveda oculta más allá. El latido de todo lo que había hecho posible este momento. La noticia de su regreso se extendió por el pueblo en una semana. En la panadería, 2 lugareños se inclinaron sobre el mostrador. Ahora están trabajando para ella. Claro que parece así. La vida es así de divertida. Para la primavera, los 3 se dejaban ver juntos en eventos benéficos, inauguraciones de cintas y recaudaciones de fondos. Pero todos sabían quiénes eran los nombres de los cheques. Quien guiaba la visión de la sala. Y Elaine. No necesitaba regodearse. La mansión era prueba suficiente. Que a veces la mayor venganza no está en ver caer a alguien, sino en hacerlos levantar. Aunque tengan que hacerlo bajo tu techo. Si estuvieras en el lugar de Elaine, ¿lo perdonarías? ¿O les harías pagar? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta. Comparte. Y suscríbete. Porque la próxima historia te dejará sin palabras.